Bueno, esta partida no tiene audio ya que el audio se distorsionó, entonces no puedo subirla con el audio. Me fuese gustado que viera la partida con el audio, pero se me dañó al colocarle grabar con mi voz para que escucharan, pues para que el video se viera con mi voz hablando con el team con el que estaba jugando desde el arranque. Son de la pública, el sistema me arrojó. Y bueno, aquí a continuación voy a mostrar una pelea con un clan árabe, TXS. Fue una pelea fuerte ya que me quedé sin balas y tuve que pelear contra un buen jugador, un pro que tenía AK-47, y yo me había quedado sin balas y tuve que pelear con él con la espada. Pero vean lo que sucede a continuación acá. Es un clan muy bueno, los TXS, Ghost y otros jugadores de ese clan con los que me enfrento. Aquí automáticamente subo rápidamente, trato de agarrar lo que pueda. Veo que tienen una escopeta, ya tumbaron a un jugador que no es de mi equipo con una NA45. Son buenos también con los snipers también, ese clan. Acá bueno, trato de ponerme la adrenalina, ya me la puse y me tumbaron uno de mi equipo y voy por ellos y ahí los conseguí. Me tiró el escudo y como ven, bueno, estoy dándole pelea ahí, me muevo porque me disparó, me pegó. Tengo otro ahí arriba, voy por este, elimino al Ghost, al TXS Ghost, looteo lo que puedo rápidamente y trato de quitarle el AK-47 que tienen ahí, cambiarla rápidamente, cambio mi chaleco, recargo, allá tengo el de la N45. Trato de buscarlo, me freno un poquito en el aire para verlo. Ahí tengo la ventaja porque cayó fuera de la yarda. Lo elimino. Automáticamente, gente, cuando cae una caja cerca de la línea, tienen que cerrar la caja, si no, no van a poder subir por la cuerda. Tienen que cerrar la caja automáticamente rápido. Después que la lootean, la cierran para que puedan subir por la cuerda. Si no, no van a poder subir por la cuerda, ¿ok? Tengan eso en cuenta. Acá me vuelvo a lanzar. ¿Por qué? Porque cuando iba subiendo por la cuerda tenía a este TXS con el AK-47 disparándome. Me quedé sin balas, él tiene el AK-47, tuve que sacar mi espada rápidamente, barriéndome y lanzándole espadazos. Ahí viene otro jugador detrás que pienso que está con él también, no sé. Lo tumbo y voy por él. Oh, creo que es un bot también, no sé. Creo que es un bot. Tengo que eliminarlo rápido para lootear rápido y poder tener balas, ya que pueden caerme otros enemigos, otros jugadores de arriba. Entonces subo lo más rápido posible, voy y activo el compañero. Quedan 10 segundos, 5 segundos, no puedo activarlo ya acá. ¿Por qué? Porque tengo que curarme primero, es lo primordial, lo esencial es curarse. Aquí decido activarlo, ya que veo que tengo el dominio en la plataforma y no tengo nadie arriba. Procedo rápidamente a curarme y estoy viendo que los otros dos jugadores que están en sanitario están pidiendo ayuda. Creo que tienen enemigos allá, entonces procedo rápidamente a ir en la ayuda de ellos. Y me consigo con un médico con el que está aquí atrás. Automáticamente al dispararle él activa el médico. Creo que es un Price, de traje negro. Pues ahora salto aquí pedazo donde no elimino gente, avanzando. Aquí trompo con un bot, pero más arriba está un jugador real, aquel que está allá, me está disparando. Logro derribarlo, lo tumbo. A mí 28-0, 8-9-0. Acá sigo, me curo, me pongo la adrenalina, me reparo el chaleco y procedemos a lo otro. Me consigo un bot más adelante, un botardito, un bot con papeles. Aquí está el bot, elimino este botardo y procedo a la final, donde están los jugadores reales con War Machine y otro tipo de armamento pesado. Acá los dejo para que terminen de ver el final acá, cómo actué y qué fue lo que hice.
Ahí vi que cayeron 2 en el vuelo de reanimación, aquí mismo en Dinner. Voy a cafetería a buscarlo. Uno entró aquí a esta casa, 2 están aquí en esta casa, fueron 3 y otro está en la casa al lado. Aunque este 7 Pandemic yo me lo he conseguido, eso es un bot. Pero aquel que vaya corriendo sí no es bot. Este creo que no es bot porque acabaron de caer. 2 acabaron de caer que los vi que cayeron. Este CPT creo que no es un bot. Y este que viene aquí más adelante tampoco es bot, que está arriba en la casa. Los bots no suben así en las casas y se mueven así. Vengo, busco a uno, el número 4, me lo llevo en el helicóptero, trato de buscar los otros, pero los otros del equipo no quisieron montarse, entonces no voy a insistir en que se monten. Procedo, me voy con el otro compañero, con el número 4, que sí quiso irse conmigo. Vamos a una vuelta de reconocimiento por Crash, a ver qué conseguimos aquí en Crash. No hay nadie y nos vamos a la zona final, donde sí sé que están los enemigos, que es donde están las 2 drops que cayeron ahí. Vamos para allá a ver qué conseguimos ahí. Acá abajo están los enemigos y le informo al compañero que están aquí abajo que tenga cuidado, que les lance bombas, lo que pueda lanzarles, que les pueda disparar. Nos están disparando, nos están bajando la vida del chopper y procedemos a lanzarnos para ir por ellos a atacarlos, ya que han gastado ya balas y estamos aprovechando que tienen que recargar, y así aprovechamos nosotros de caer para que no nos disparen en el aire. Aquí caigo, se me convirtió en invisible, pero aquí lo tengo al lado. Exactamente, tuve que sacar su arma y delató su ubicación. Ya automáticamente lo eliminé con disparo de cadera, me dejó bien herido, me tumbó la adrenalina y me bajó el chaleco casi a la mitad. Siempre cuando uso el ninja busco posición, veo, derribaron al compañero, lo eliminaron por completo y voy a ver dónde son. Es un squad completo, que está allá. Son 4 jugadores y uno que estaba aquí arriba que se lanzó pensando que yo era el que le eliminó al compañero que cayó allá. Entonces quedan 4 allá. Me coloco la adrenalina y empiezo a dispararles. Los están curando, activan médico, tienen médico ese equipo, son buenos, pero yo tengo la altura y tengo la ventaja. Esa es la gran diferencia, la altura y ventaja. Empiezo a dispararle a todos, ¿por qué? A todos al mismo tiempo, para que todos tengan que curarse, tengan que moverse y curarse. Aquí busco el de la War Machine, el trato de tumbar el de la War Machine, lo tumbo, me muevo rápidamente, le disparo al otro de cadera, lo tumbé también, me queda otro jugador. Tengo que curarme porque si no me van a eliminar. Tengo 13 HP de vida y menos de la mitad del chaleco. Tiro ninja, tengo que tratar de huir rápido. ¿Por qué? Porque tengo que curarme. Y él también va a aprovechar a curar a sus amigos, no va a venir por mí. Lo termino de curarme y voy y los busco porque lo voy a conseguir curando al amigo. Y si es médico, más rápido los va a levantar. Aquí, listo. Los eliminé a los 4, a los 3. Procedo, activo a mi compañero. Me acabo de dar cuenta que acaban de tumbar a los otros 2 compañeros más del team member. Aquí les estoy hablando que no se desconectan de la partida, que voy a ir por sus placas. Trato lo más rápido posible de moverme, de tirar ninja, usar mi habilidad para transportarme de un lado al otro y poder ir en la ayuda de esas dos placas.
Como siempre, se trata en lo posible de no dejar morir a los compañeros en los juegos. Indiferentemente si estás jugando en ranked con gente de la pública, si estás jugando con gente que conoces, siempre tratar de ir por las placas. Ahora, si hay placas que están comprometidas, donde hay fuego cruzado y hay enemigos campeando esperando por las placas, lo más importante es dejar esas placas y ganar la partida. Acá tengo gente disparando en esa casa. Ahí arriba hay un campero. Acabo de ver que está cayendo uno en el vuelo de reanimación. Cayó allá arriba. A este campero voy. Lo eliminamos. Procedemos rápidamente a eliminar el otro que está cayendo. O no sé si tiene armas. No, si tiene armas. No estaba cayendo. Que tiene armas buenas. Me bajó más, me quitó la adrenalina y me quitó casi la mitad de la vida. Y el chaleco me lo dejó por la mitad. Aquí tiro el gancho, subo rápido para curarme. Me consigo con uno. Este sí fue el que cayó en el vuelo de reanimación. Estoy segurísimo que este fue el que cayó. Y sigo rápidamente a eliminar al otro que derribé. ¿Por qué? Porque no quiero que levanten a nadie ni que curen a nadie. Eliminarlos a todos. Antes de lanzarme me acabo de dar cuenta que vienen dos compañeros en ayuda de ese amigo. Y creo que el cuarto fue el que eliminé aquí arriba, que cayó en el vuelo. Ahí agarré, eliminé a los dos jugadores, eliminé el que estaban curando y derribé al otro. ¿Para qué? Para que vengan a curarlo. Ahí de una buena vez me lanzo y termino de eliminar al otro jugador. Ya cayeron los tres, me queda un solo jugador. No pude ir por la placa de mi compañero porque ya finalizaron los vuelos de reanimación. Significa que queda un solo jugador y ya la partida ya está terminando. Curo mi chaleco y voy en busca del otro jugador. Ahí está cayendo uno en mi equipo. Y aquí consigo al último jugador, Lucky. Unlucky. Espero que les haya gustado. Gracias.